replicación es un proceso por el cual a partir de un ADN se obtienen dos ADNs completamente idénticos, y esto inicia con la separación de sus bases nitrogenadas por la ruptura de sus puentes de hidrógeno a partir de la enzima helicasa. Cada cadena es una hebra molde que ayudará a sintetizar una cadena complementaria para formar los dos ADNs a partir de uno. La enzima primasa crea una cadena de ARN. Sí, crea una cadena de ARN, la cual será el inicio de la construcción de la hebra complementaria. La enzima ADN polimerasa 3 se une al primer y empieza a formar los desoxirribonucleótidos. Estos crearán una nueva cadena, ya que la enzima únicamente añade primers en dirección 5 a 3', ya que únicamente se necesita un primer. Pero en el caso del sentido 3 a 5', es algo un poquito más complicado, ya que se tiene que crear en el sentido contrario, y es ahí cuando llamamos a la ARN primasa, que sintetiza varios primers en la hebra discontinua, y luego la ARN polimerasa 3 sintetiza los fragmentos de ADN entre un primer y otro. Estos fragmentos que acabo de nombrar son denominados los fragmentos de Okazaki, que tienen una dirección de 5 a 3'. Una vez ocurre todo esto, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 rellena los espacios que quedaron con fragmentos de ADN. Por último, la ADN ligasa liga o une completamente el ADN entre las cadenas, creando así los ADNs idénticos a partir de uno. Y finalmente la topoisomerasa alivia el ambiente al momento del enrollamiento, sabiendo que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria. Y es ahí cuando termina la replicación. Ya, la transcripción es el proceso mediante el cual la información genética de una molécula de ADN se copia a la de una molécula de ARN. Este proceso ocurre en el núcleo de las eucariotas y es esencial para la síntesis de las proteínas. Lo vamos a dividir en 5 pasos fundamentales. El primer paso es el reconocimiento de unión, que es cuando la ARN polimerasa, que es la enzima encargada de la transcripción, se une al ADN en una región específica a la cual denominaremos promotor. El promotor indica el inicio del gen y sirve como señal para que la ARN polimerasa se adhiera de la manera correcta al ADN. El segundo paso fundamental sería el desenrollamiento de la doble hélice, que es cuando la ARN polimerasa desenrolla temporalmente la doble hélice del ADN en una región del gen que se va a transcribir. Es decir, la ARN polimerasa desenrolla la doble hélice de este ADN específicamente en la región del gen que se va a transcribir. En esta región del ADN encontramos una hebra simple que está expuesta y lista para ser copiada. Luego tenemos el tercer paso fundamental, que es la síntesis del ARN, en el cual la ARN polimerasa utiliza una de las hebras del ADN como molde para sintetizar una cadena que es complementaria hacia el ARN. La secuencia del ARN resultante es complementaria a la hebra del ADN utilizado como molde. Y esto ya, excepto por una pequeña parte que en vez de la timina, el ARN utiliza uracilo. Luego tenemos el cuarto paso, que es la terminación, en el cual el proceso de transcripción continúa a todo lo largo del gen hasta que la ARN polimerasa alcanza una señal de terminación. En este punto, la ARN polimerasa se desprende del ADN y la molécula del ARN recién sintetizada es completamente liberada. Luego tenemos por último el quinto paso, que es la maduración del ARN, en donde el ARN que está recién sintetizado continúa como ARN primario o precursor del ARN mensajero, ARNM, que puede requerir ciertas modificaciones antes de salir del núcleo celular. Estas modificaciones incluyen la adición de una cola de poliadenina en el extremo 3' y la eliminación de ciertos segmentos llamados los intrones.
Y con esto damos por finalizado lo que es la transcripción. Ya, la traducción del ADN se refiere al proceso biológico mediante el cual la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ácido desoxirribonucleico o ADN se utiliza para sintetizar las proteínas específicas. El proceso de traducción ocurre en los ribosomas. Vamos a dividir este proceso en 5 pasos. El primero es el inicio, en donde decimos principalmente que el ribosoma se une a la molécula del ARN mensajero. En el condón de inicio, generalmente AUG. Ya, luego tenemos la elongación, que sería el segundo paso, en donde dice que el ribosoma se desplaza a lo largo del ARNM leyendo los condones de 3 en 3. Cada condón especifica un aminoácido particular. Los aminoácidos son bloques de construcción de las proteínas. Luego tenemos la unión del ARN de transferencia, que decíamos que el ARN de transferencia transporta los aminoácidos al ribosoma y se empareja con los condones del ARNM mediante su anticondón complementario. Tenemos la formación del enlace peptídico, en donde se forma un enlace peptídico entre los aminoácidos, lo que da lugar a la elongación de la cadena polipeptídica. Luego tenemos la terminación, que es el proceso de traducción que continúa hasta que se alcanza un condón de terminación UAA, UAG o UGA. En este punto la síntesis de la proteína se detiene y la cadena polipeptídica se libera del ribosoma. Y ahí es cuando termina la traducción.